Hola, buenos días amigos que nos ven a través de estos webinars. El día de hoy, jueves, estamos muy contentos de estar con ustedes a través de sus pantallas, de que nos acompañen y de que el día de hoy podamos platicar sobre un gran tesoro que tenemos en el estado de Puebla y que es el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Para eso estamos muy contentos y agradecidos con la Reserva de la Biosfera, porque hoy nos acompaña una gran invitada. Ella es la subdirectora de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, la antropóloga Gabriela Becerra. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, muy bien. Qué bueno, gracias antes que nada por acompañarnos. A nombre de la Secretaría de Turismo te damos la bienvenida en la distancia, porque sabemos que durante la charla de hoy nos llevarás a conocer toda la riqueza que encontramos natural en esta gran reserva que es la Reserva de la Biosfera, y que cabe mencionar que, bueno, es una reserva territorial que se comparte también con el estado de Oaxaca. Entonces, bueno, pues para esto hablaremos un poco sobre nuestro ícono de la marca de la domesticación del maíz, que más adelante tú nos platicarás todo lo que se encontró en esta gran reserva sobre la domesticación del maíz. Y bueno, recordar que Puebla es el patrimonio de México y que precisamente el Valle de Tehuacán-Cuicatlán fue declarado Patrimonio Mundial Cultural y Natural desde 2018. A nombre de la Secretaría de Turismo, Gabriela, te damos la bienvenida, te agradecemos por acompañarnos, y a nombre de nuestra titular, la maestra Vanessa Barahona, les damos la bienvenida a todos, esperando que se queden a ver esta interesante charla, recordando por qué Puebla es el patrimonio de México y que nos ayuden a compartirla para que más gente conozca esta gran reserva. Así que si te parece, Gabriela, te dejamos todo tuyo el micrófono y la pantalla para que nos lleves a conocer y a recordar por qué precisamente el Valle de Tehuacán-Cuicatlán fue declarado patrimonio. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a la Secretaría de Turismo por la invitación a la Reserva de la Biosfera. Para nosotros siempre es un gusto la oportunidad de poder expresar qué es la Reserva de la Biosfera, dar a conocer a un público más amplio este extraordinario sitio que fue declarado como Patrimonio Mundial. Gracias por la invitación. La presentación se llama Valle de Tehuacán-Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica, que fue justamente el nombre como la UNESCO designó a este bien mixto de patrimonio mundial. Vamos a ver por qué fue la designación del bien mixto de patrimonio mundial. ¿Y qué es un bien mixto? Aquí no. ¿Ya está pasando la presentación? No, pero si le puedes dar con la flecha a la derecha, a ver si ya. Pero no me la da. A ver, entonces permíteme un segundo. Sí. Siempre las fallitas técnicas luego nos pasa. No te preocupes. Si quieres, mientras vemos lo de la pantalla, ¿puedes dejar de compartir? Sí. Y volvemos a compartir. Dejo de compartir. Ajá. Ok. Perfecto. Entonces ahora, igual otra vez, si le puedes dar compartir pantalla. A ver. Pero no me activa. No me activa con las flechitas. A ver.
Ahí está. Ahí está. Perfecto, súper bien. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Bueno, decíamos que el nombre de la presentación es el nombre con el que la UNESCO designó al bien mixto de patrimonio mundial, que es Valle de Tehuacán-Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura trabaja para crear las condiciones propicias para que haya un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto a los valores comunes. Su misión es contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza y el diálogo intercultural. Este organismo establece que ciertos lugares de la Tierra con un valor universal excepcional pertenecen al patrimonio común de la humanidad. En 1972 se estableció la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial. El hito por el cual se estableció la convención fue la construcción de la gran presa de Asuán en Egipto, que con la modernización del Nuevo Egipto se iba a inundar una de las zonas arqueológicas más importantes de la cultura egipcia, y la comunidad internacional se movilizó para que no se inundara y no desapareciera este sitio arqueológico de gran valor, y a partir de ahí se estableció esta Convención de Patrimonio Mundial que protege y busca la preservación de estos sitios que tienen un valor excepcional para la humanidad. La convención fue ratificada por 193 países y es una convención única porque liga el concepto de conservación de la naturaleza y la preservación de los sitios culturales. Es una herramienta eficaz que permite afrontar los desafíos contemporáneos que, como decía, este hito de la posible destrucción del sitio arqueológico del Antiguo Egipto por la modernización del Nuevo Egipto, llevó a que estos desafíos contemporáneos nos permitan preservar los sitios que forman parte de la historia de la humanidad, los sitios de valor excepcional. Y son los desafíos que tienen que ver con la urbanización descontrolada, el turismo de masas, el desarrollo socioeconómico sostenible y las catástrofes naturales. Los bienes de patrimonio mundial tienen diferentes categorías que son cultural, natural y mixto. Un bien mixto, como es Tehuacán-Cuicatlán, es aquel que conjuga atributos culturales y naturales que están vinculados como evidencia de la interacción del hombre con la naturaleza. Aquí vemos sitios de patrimonio mundial mixto que están alrededor de los 5 continentes y que forman parte de esta lista de patrimonio mundial, que son los bienes de propiedad colectiva que heredamos de los ancestros y habremos de transmitir a las generaciones futuras. La lista está integrada por 1,121 sitios, 869 son culturales y 213 son naturales. De esa lista, únicamente 39 sitios, entre los cuales se encuentra el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, forman parte de los bienes mixtos. México ha hecho un trabajo grande por
la conservación de su patrimonio cultural, natural. Es el 7º país del mundo y primero del continente americano con más sitios declarados de patrimonio mundial. Actualmente contamos con 35 sitios inscritos, 27 de los cuales están a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aquí vemos imágenes de otros sitios de patrimonio mundial de los 2 estados que conforman el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, que son Puebla y Oaxaca, que también son sitios de patrimonio mundial natural. Y México tiene 6 bienes de patrimonio mundial natural, que comprenden 16 áreas naturales protegidas. Todos ellos son áreas naturales protegidas, porque es 6 bienes de patrimonio mundial y 16 áreas naturales protegidas. En la imagen de lo que son las islas y áreas protegidas del Golfo de California se encuentran varios parques nacionales, una reserva de la biosfera, y por ello son 19 áreas naturales protegidas. Estos bienes de patrimonio mundial son administrados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es donde yo trabajo. Somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y nuestros 2 bienes de patrimonio mundial mixto, es decir, patrimonio natural y cultural al mismo tiempo, que son administrados la parte arqueológica o la parte cultural por el INAH y la parte natural por la CONAM, son Calakmul, la antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, en Campeche, y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica, que es el más reciente en 2018. Este Valle de Tehuacán-Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica, fue inscrito el 2 de julio de 2018, como decía, y voy a leer un extracto de la ficha de la UNESCO sobre este bien. ¿Por qué fue inscrito el bien? Por poseer atributos extraordinarios, tanto culturales como naturales, que ejemplifican una larga interacción y desarrollo del hombre con la naturaleza, al pasar de nómadas a sedentarios, con innovaciones que llevaron a la industria de la sal y la cerámica, que fueron esenciales para la organización y complejidad de las primeras civilizaciones, ayudando al uso y domesticación de especies que se encuentran en la zona árida y semiárida, con mayor diversidad biológica de Norteamérica, donde se ha registrado un alto número de especies endémicas y en peligro de extinción. Vamos a desglosar este extracto de la ficha de la UNESCO sobre el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Aquí tenemos el mapa de lo que es el bien mixto de patrimonio mundial. En naranja podemos ver lo que es el bien mixto, que son 3 polígonos: San Juan Raya, Purrón y Zapotitlán, Cuicatlán. Es decir, no toda la reserva de la biosfera es el bien mixto de patrimonio mundial. Pero también hay que decirlo, un bien de patrimonio mundial requiere de una protección específica. También es un requisito que los países que postulan sus bienes de patrimonio mundial se comprometan a hacer una protección de los mismos, y por ello la protección de este bien mixto es justamente la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que en su totalidad administra
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí se encuentran 22 sitios arqueológicos que son la evidencia de un desarrollo tecnológico donde se domesticaron plantas y se desarrolló la tecnología hidráulica. Esos son los dos elementos culturales fundamentales por los que fue declarado el sitio. Y como vemos, se encuentra en el sur de Puebla y norte de Oaxaca. Comprende parte de 18 municipios en esos dos estados. Y tiene una superficie total de 145.255 hectáreas. Es una superficie grande. La reserva de la biosfera tiene casi 500.000 hectáreas. ¿Cuáles son los criterios de selección para determinar un sitio de patrimonio mundial? Además de su valor universal excepcional, los sitios deben de satisfacer uno de los 10 criterios que establece la UNESCO. Vamos a empezar con el criterio natural. Aquí disfruten estas imágenes de los paisajes maravillosos que contiene esta reserva. El criterio 10 no tienen un orden de importancia, como decíamos, es cualquiera de los criterios que tenga este bien puede ser suficiente para que se declare como un bien de patrimonio mundial. Y este criterio es contener los hábitats naturales más importantes y más representativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellos que albergan especies amenazadas que posean un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación. Como sabemos, uno de los mayores conflictos ambientales que enfrenta el planeta en este momento es la pérdida de biodiversidad. Estamos perdiendo biodiversidad a pasos agigantados que tiene que ver con la pérdida de hábitats de las especies, con la transformación que los seres humanos hemos hecho de los espacios naturales, y por ello es que la conservación de estos sitios que se mantienen, si no prístinos, sí con una alta calidad de los ecosistemas naturales. Es fundamental esta conservación a nivel del planeta, de lo que está sucediendo con el planeta. El Valle de Tehuacán-Cuicatlán es la zona árida o semiárida con mayor biodiversidad de Norteamérica. Generalmente asociamos las zonas áridas con la poca vida. Son zonas que las vemos muy agrestes y faltas de vida, pero esta zona de Tehuacán-Cuicatlán tiene una enorme biodiversidad, como estamos viendo. Es uno de los principales centros de diversificación de cactáceas. Aquí las vemos de todos tamaños, colores y sabores. Sabores porque sus frutos, esas tunas de diferentes, que nos dan las diferentes cactáceas, que son de muy diversas pues sabores, los colores hermosísimos que dan todas las cactáceas, pequeñitas, grandes. Aquí vemos desde los órganos enormes, las cactáceas columnares y las chiquititas que aparecen y crecen en la tierra. Tehuacán-Cuicatlán es un centro de biodiversidad mundial de agaves. Aquí también vemos esta enorme diversidad de agaves que hay en la reserva. Y ponemos esta foto de un murciélago que ahora han sido satanizados por la pandemia del COVID y la posible transmisión del virus a través de un murciélago. Y
la realidad es que los murciélagos tienen que estar en vida silvestre y que nosotros no debemos de dejar que los murciélagos vivan en vida silvestre. Son los grandes benefactores de los agaves. Aquí vemos este murciélago que tiene toda su cara totalmente pintada del polen que extrae de los quiotes. Aquí los vemos al otro lado, los quiotes amarillos que dan las cactáceas. Y este proceso de polinización que hacen los murciélagos es fundamental para la diversidad, para que siga el proceso de diversificación de agaves, es decir, la diversificación, la evolución natural de las especies. Es importante también aquí mencionar que la reserva está sufriendo últimamente una gran presión de extracción de los agaves silvestres. El boom del mezcal ha hecho que un montón de gente vaya a la reserva a extraer los agaves silvestres, que por un lado es importante decir, son estos, aunque sean silvestres, pertenecen esos montes a ejidos y comunidades que son los dueños de esa tierra, no son tierras de nadie donde podamos ir a extraer las plantas silvestres, y se hace mucho daño al no permitir que ese proceso evolutivo que tienen los agaves silvestres se siga dando. Bueno, en la reserva están representadas 70% de las familias de flora a nivel mundial. Como decíamos, es una zona árida y semiárida de gran diversidad biológica. Y alberga la mayor concentración de cactáceas columnares. Estos paisajes fantásticos que estamos viendo, donde los bosques de cactáceas columnares se pierden en el horizonte, son paisajes únicos en el planeta. No existe otro lugar del planeta donde haya esta enorme diversidad, concentración de cactáceas columnares, los bosques de cactáceas columnares. La reserva es un centro crítico de biodiversidad en el mundo que tiene biomas caracterizados por los altos niveles de endemismo y especies amenazadas. Como sabemos, los endemismos son estas especies que tienen su origen y que se distribuyen tienen una distribución restringida y que es en esa zona de donde son originarios. Y al mismo tiempo especies amenazadas, lo cual también nos da un indicador pues del riesgo que están sufriendo la transformación de los hábitats, que al mismo tiempo que hay una gran riqueza, también hay muchas especies amenazadas o en peligro de extinción. Hay especies, la rareza de especies de flora y de comunidades vegetales, y al mismo tiempo la intervención ya de las personas, de los seres humanos, hace que sea un centro excepcional de agrobiodiversidad. Si la flora es rica, muy rica dentro de la reserva, su diversidad faunística no se queda atrás y sobrepasa la de cualquier zona seca del planeta. Aquí vemos desde los felinos, una gran cantidad de reptiles, el águila real, camaleones, pequeños mamíferos. Tenemos de los felinos, 4 de los 5 felinos que se distribuyen en México. Ahora nos vamos al criterio cultural. Este criterio cultural, que es ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico,
o de paisaje que ilustre una etapa o etapas significativas de la historia de la humanidad. Me dirán que no es un conjunto arquitectónico tecnológico significativo esto que estamos viendo. Sin embargo, aquí estamos viendo la famosa Cueva del Maíz, que junto con otras cuevas secas de los alrededores, en ellas trabajó en los años 60 del siglo pasado Richard McNish y un equipo multidisciplinario que en estas cuevas se encontraron una serie de testimonios importantísimos de lo que fue justamente la manipulación de las semillas y el desarrollo de, a lo largo de mucho tiempo, lo que fue la domesticación, testimonio de la domesticación de las plantas. La otra imagen del centro, pues, es cómo fue evolucionando el teocintle, las diferentes semillas de teocincles, que es el antepasado silvestre del maíz. Y la imagen de la derecha es un tecuate, que son los canales de agua donde se conducía el agua para el riego agrícola. Estos tecuates no son una construcción, sino que mediante la canalización del agua, los residuos calcáreos del agua van conformando estos tecuates, que algunos hay de 1 metro de altura, son a lo largo del tiempo, de los milenios de conducción de agua, se fueron construyendo estos tecuates que en algunos casos siguen todavía en uso. ¿Cuál es el centro, cuál es la importancia de ser un centro de domesticación? Pues ni más ni menos que los centros de domesticación de plantas silvestres son muy pocos en el mundo. El botánico y genetista ruso Vavilov definió estos que estamos viendo, estos círculos que estamos viendo, que son los centros donde se domesticaron las plantas silvestres que hoy conforman el sistema alimentario mundial. Este es un proceso que inició hace 10.000 años y hoy seguimos viviendo de estas plantas, estos procesos que las culturas originarias fueron domesticando a lo largo de mucho, mucho tiempo. Y la agricultura cambió drásticamente las formas de vida que tenía la humanidad, que tenían los seres humanos como cazadores, recolectores, y a volverse sedentarios. Es la gran revolución del Neolítico y se habla de que es la primera gran transformación del paisaje natural por los seres humanos. Mesoamérica, aquí tenemos un mapa de lo que es Mesoamérica, donde vemos la gran diversidad de culturas que se dieron en este territorio. Hay una enorme diversidad de culturas que nosotros, pues, como mexicanos conocemos, identificamos desde la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura náhuatl, los aztecas, los zapotecas, en fin. Y aquí en Tehuacán, Cuicatlán, las evidencias arqueológicas encontradas, como decía, en las cuevas, los sitios de domesticación de las plantas, las salineras y la cerámica, marcan una etapa de suma importancia para la región mesoamericana. Mesoamérica es
una de las grandes civilizaciones que tuvo el mundo antiguo. Y Tehuacán-Cuicatlán es el hábitat originario de esta Mesoamérica. Es importante decir que el término Mesoamérica es un término que alude a atributos culturales, que son varios atributos culturales, así como es una gran diversidad de culturas que se dieron en Mesoamérica. También hay elementos que los caracterizan por ser culturalmente y que tienen les da una unidad como culturas mesoamericanas. Una de ellas es la agricultura basada en el maíz, integrada con otros cultivos como frijoles, calabaza y chile. Este término de Mesoamérica fue acuñado por el antropólogo, etnólogo alemán naturalizado mexicano Paul Kirchhoff en los años 40. Y desde entonces utilizamos este nombre no para definir una zona geográfica en específica, sino para definir estos valores culturales y atributos culturales que tienen las culturas con sus grandes diferencias, pero también con sus grandes similitudes. Como decía, la agricultura basada en el maíz. La domesticación de plantas en el valle de Tehuacán-Cuicatlán inició hace 9.600, 7.000 antes de Cristo. Estas son las fechas que determinó los estudios de Richard McNish en las cuevas secas de la Cueva del Maíz y otras cuevas Coscatlán que se encuentran en la región. Y además del maíz, pues están los frijoles, los chiles, las calabazas, el aguacate y el amaranto. Es importante decir que la domesticación de las plantas es un proceso de transformación de los rasgos como tamaño, color, sabor, textura que hacen los agricultores. Pero es un proceso que, si bien inició hace miles de años, es un proceso que continúa en las manos de los agricultores tradicionales. Aquí vemos agricultores de maíz, de algún códice de hace cientos de años, y aquí vemos las manos de los agricultores actuales que siguen mejorando y experimentando con las semillas. En el de arriba vemos el uso del maíz, en el de abajo un cosechador de amaranto y las manos de un cosechador actual de amaranto. El valle de Tehuacán-Cuicatlán tiene una presencia humana de hace 14.000 años. Hay un continuo de ocupación en el área de hace 14.000 años, por eso no podemos hablar que sea una zona prístina, sino que es una zona con intervención humana desde hace muchísimos años, uno de los más antiguos que existen. Y los 22 sitios arqueológicos a lo largo del bien nos hablan de la constante adaptación que tuvo el hombre con su entorno y reflejan una capacidad innovadora para hacer frente a las adversidades climáticas de la zona. Aquí estamos viendo en esta imagen de Quiotepec, que es el sitio arqueológico de la fortaleza en Quiotepec. En esta otra imagen vemos las pinturas en la Cueva de las Manitas, las manos pintadas, puestas en algunos sitios en piedra. Es una de las primeras manifestaciones artísticas también de la humanidad.
Como les decía, uno de los elementos culturales es la domesticación de las plantas y el otro es la irrigación. Esta región es la cuna de la irrigación en Mesoamérica y desde 7000 años antes de Cristo ya se manejaba el agua, ya había un manejo del agua fundamentalmente con fines de riego. Una gran cantidad de canales, represas, acueductos y presas que conducían el agua. Aquí este es otro tecuate que, como les decía, se va conduciendo el agua y los residuos que tiene, los residuos calcáreos que tiene el agua, va haciendo que se formen estas grandes estructuras de conducción, pero no son construidas. Y sí, de alguna manera son construidas al permitir que por ahí siga canalizándose el agua. Esta presa de Purrón, que ahora no es apreciada por quienes no conocemos a simple vista, no tiene la espectacularidad que podría tener las pirámides de otros sitios arqueológicos en México. Necesita uno una explicación de un especialista. Esta presa fue la estructura de control de aguas más grande de Mesoamérica. Es motivo de toda una presentación también el gran conocimiento de ingeniería que tenían estos antiguos mexicanos que permitieron esta estructura de control del agua de tal capacidad y de tal magnitud. Tanto conocimientos arqueológicos como organización social que permitiera que se construyera una estructura de tal magnitud. Aquí vemos un mapa que ejemplifica, un croquis que ejemplifica los canales, todos los canales de conducción de agua que forman parte del complejo Purrón, que es el sistema de irrigación de la antigüedad más diversificado del continente. Es decir, que en este valle de gran aridez, sin agua, sin ríos a flor de tierra que permitieran una irrigación fácil de los cultivos, la gente de la región aprendió y desarrolló un complejísimo sistema de irrigación que incluía canales, represas y la gran presa del Purrón. Y eso es lo que permitió el desarrollo agrícola en la región. La producción de sal y de cerámica es otro de los elementos importantes que vienen desde la época prehispánica. La cerámica encontrada en el valle de Tehuacán, Cuicatlán, es la más antigua encontrada en nuestro país y proviene de 2300 antes de Cristo. Es una cerámica. Ahora vemos aquí en las imágenes de arriba las manos de los alfareros, fundamentalmente alfareras que trabajan el barro bruñido de la zona de los Reyes Metzontla, que lo siguen desarrollando con la técnica prehispánica, y la sal, la producción de sal, en toda la zona de Zapotitlán Salinas, que también fundamentalmente es una técnica prehispánica para la producción de la sal.
Estos dos elementos que hemos hablado conforman un patrimonio biocultural de valor excepcional por los cuales fue designado Tehuacán Cuicatlán como bien mixto de patrimonio de la humanidad. Pero es importante señalar que hay una continuidad histórica, no es un bien, no es un proceso que quedó hace miles de años y que nos legaron y tenemos que conservar a nivel de museo, sino que tenemos que conservar en este proceso de respeto a la continuidad histórica que nos da. ¿Qué quiero decir con ello? Actualmente la reserva tiene una gran diversidad cultural. Nosotros somos un país multicultural y más o menos el 30% de la reserva de la biosfera se asienta en territorios de los pueblos originarios. Esos pueblos originarios que fueron, que son los descendientes y que han conservado en gran medida los conocimientos a lo largo de milenios de quienes han estado en contacto con los ecosistemas. Eckhart Bolle los llama los hombres de los ecosistemas. Son ellos los que saben interactuar con los ecosistemas. Y por eso es que en Tehuacán Cuicatlán, a pesar de que es un sitio con ocupación humana muy antigua, también es un sitio que ha conservado en gran medida su diversidad biológica. Y eso se da en gran medida al manejo que hacen los pueblos campesinos, los pueblos originarios de la región. Aquí vemos en el croquis que está aquí a la derecha, ¿qué representa esto de la diversidad cultural y la diversidad natural? Los países de gran diversidad cultural, que están en el círculo de la izquierda, y los países de gran diversidad biológica, que están a la derecha, y los países al centro, entre los cuales son 6 países, entre los cuales se encuentra México, conjugan esta gran diversidad cultural con esta gran diversidad biológica. Esto se da de manera particular en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán Cuicatlán, que tiene una gran diversidad de pueblos indígenas. ¿Cuántos? 8 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, en los que está depositado un enorme conocimiento sobre los usos de la biodiversidad. Esos 8 pueblos indígenas, que son popolocas, chinantecos, mixtecos, izcatecos, cuicatecos, chocholtecos, mazatecos y náhuatl. Estos pueblos, no la totalidad del territorio de cada uno de estos pueblos está dentro de la reserva de la biosfera, pero parte del territorio de estos pueblos indígenas están dentro de la reserva de la biosfera. Nosotros decimos que la reserva de la biosfera se asienta en territorios indígenas porque son ellos los que ya estaban antes de que fuera declarada como tal la reserva de la biosfera. Y aquí puse también en el nombre de cada uno de los pueblos su nombre en su propia lengua, porque a veces hablamos de los pueblos indígenas y pensamos que los indígenas es uno solo, ¿no? Son pueblos con características también diferentes cada uno de ellos. Los 7 de arriba pertenecen al origen de la región, al tronco otomangue,
y el pueblo náhuatl es un pueblo que llegó posteriormente a la región, pero igualmente se asentó en ella. Y los nombres nos hablan también de la gran complejidad lingüística que existe y el gran también problema que enfrentan estos pueblos, la pérdida de las lenguas indígenas, así como la pérdida de la biodiversidad, es otro de los problemas que estamos enfrentando. La sociedad tiende a unificarse, tiende a ser única, y los pueblos indígenas están en una lucha por sobrevivir dentro de esta globalización en la que estamos. La Reserva de la Biosfera es un centro excepcional de agrobiodiversidad. Esta agrobiodiversidad pues se da justamente ya en la interacción del hombre con la naturaleza, o del ser humano con la naturaleza. Aquí vemos una imagen en la que se está sembrando, apenas ahí van las matitas de maíz, y están puestos los magueyes para que se intercalen entre el maíz. Y luego vemos esta imagen que es una milpa mixteca en la región de Apuala, y que ejemplifica muy bien qué es la agrobiodiversidad, de qué estamos hablando cuando decimos la agrobiodiversidad. A diferencia de los monocultivos, donde en una gran extensión se siembra un solo cultivo de una sola especie, en estas milpas se siembra en el centro. Aquí se acaba de sembrar el maíz, siempre el maíz, y luego, dependiendo de los años, van intercalando frijol, calabazas, chiles, dentro de la milpa. Alrededor de ella tenemos los frutales, los magueyes, los frutales que nos van a enriquecer la dieta, los magueyes que también nos van a enriquecer la dieta, las plantas medicinales que se encuentran. Se dejan una zona del monte donde vamos a encontrar tanto plantas medicinales, otro tipo de plantas útiles, y el hábitat de los polinizadores. Como sabemos, también la agroindustria ha estado atentando contra la polinización, contra los polinizadores. Los agroquímicos matan a las abejas. Hay toda una campaña mundial por la defensa de las abejas y los polinizadores, porque esos pequeños animalitos, pues nosotros dependemos de que las plantas sigan en su proceso de intercambio genético gracias al proceso de polinización que dan todos estos grandes y pequeñitos insectos, pero grandes benefactores de la agricultura. Este conocimiento de uso de la biodiversidad que tienen los pueblos originarios, los pueblos campesinos de la reserva, pues nos da uno de los inventarios más amplios que tiene el país para un área natural protegida o una región. 1,600 especies de plantas útiles. Tienen un uso culinario, medicinal, ornamental, ritual o arquitectónico. Montón de usos que se conocen para todas las plantas que hay en la región. Pues finalmente decir que este patrimonio biocultural de valor excepcional, quise poner estos petroglifos de no son petroglifos, son imágenes
glifos, porque no están en piedra, sino están en los códices mixtecos, donde viene una representación siempre del ser humano con algún elemento de la naturaleza. En este caso, aquí vemos una identificación del agua, un animal, otro animal, que es el agua. El hombre, los seres humanos del México antiguo se concebían integrados con la naturaleza, formaban parte del mundo natural, no se concebían separados del mundo natural, y en ese sentido, sentirse parte del mundo natural, en gran medida permite a los pueblos indígenas que todavía mantienen este sentido de pertenencia al mundo natural, conservar los recursos biológicos que existen a su alrededor. Pues para finalizar, decir que este bien fue inscrito por poseer estos atributos extraordinarios, tanto culturales como naturales, que ejemplifican una larga interacción y desarrollo del hombre con la naturaleza. Muchas gracias por su asistencia y espero que les Muchas gracias a ti, Gabriela, por esta explicación. Creo yo que ha sido bastante significativa, sobre todo para los poblanos y bueno, también para los oaxaqueños, que sintamos ese orgullo de poder tener este territorio, gran territorio que es la reserva de la biosfera. Ya lo decías, la cantidad de hectáreas que tiene esta reserva. Y bueno, qué mejor que también se den a conocer este tipo de, digamos, zonas protegidas, áreas protegidas, pues para que sepamos que también tenemos un compromiso como ciudadanos de respetar tanto el hábitat de la flora y la fauna, como también pues el tema de los pueblos originarios, Gabriela. Alguien por ahí nos preguntaba si los tecuates son diferentes a las galerías filtrantes. Sí, sí, las galerías son diferentes. Las galerías, los tecuates van en la superficie de la tierra y las galerías filtrantes son también estructuras de conducción de agua que van por abajo de la tierra. También son estructuras, son unos canales, es muy interesante también lo que son las galerías filtrantes. Ellas ahora justamente hay una iniciativa para declararlas como patrimonio cultural de Puebla, las galerías filtrantes, y su construcción es mucho más reciente. Aunque hay quienes dicen que, y hay estudios de que hay galerías filtrantes prehispánicas, su mayor sustento es que vienen ya con la cultura española y nos viene de la tradición árabe, es decir, de las regiones también áridas, que son estructuras, canalizan el agua hacia la profundidad, o el agua que va en la profundidad en el subsuelo, se canaliza y se hacen unas estructuras, bóvedas que canalizan el agua. Tienen un uso muy importante en el Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Gracias a ellas, pues uno se sorprende de dónde sale el riego en esa zona árida, que uno no ve nada de ríos, llueve muy poco. Sin embargo, las galerías filtrantes son las que permiten justamente el riego en esta zona del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. De Tehuacán, las galerías filtrantes no están en la zona de Cuicatlán. Ahí sí hay riego de río que va hacia la superficie. Perfecto. También nos preguntan, Gabriela,
Nos pregunta Liliana M. Rubín, ¿es cierto que la planta de amaranto es la misma que la de los guasontles? Que los guauzontles, que las alegrías, es el amaranto, esa es sí, es la misma planta. Perfecto. ¿Y esta planta también está en esta reserva? También se domesticó en esta región. También se domesticó en esta región. Es una planta que ahora ha tenido pues mucha aceptación, mucho boom. Le hablan de los superalimentos, pero es un Así es. alimento que viene desde, bueno, desde la época prehispánica se domesticó en esta región y tiene mucha proteína, es muy nutritivo y es como, hablando de lo que es el amaranto, en la época de la colonización, en la época de la conquista, el amaranto que se consumía mucho en el México prehispánico, se hacían figuras con el amaranto, que la gente se las comía de diferente manera. Los españoles prohibieron el consumo del amaranto asociando, como se hacían las figuras, se prohibió porque competía un poco con la hostia del culto católico. Y esto generó, entre otras cosas, pues también un desequilibrio en la alimentación de los pueblos prehispánicos que estaban acostumbrados al uso del amaranto, de la alegría, que ahora ya afortunadamente se ha vuelto a popularizar mucho. Sí. De verdad que me parece muy interesante recalcar este punto del amaranto, porque incluso dicen por ahí que es la comida de los astronautas, ¿no? Por toda la cantidad pues de proteína que también tiene, y obviamente ha sido un cultivo que se ha dejado un poco de lado, pero que bueno, que también debemos, pues como mexicanos, consumirlo, pues para que no se pierda este gran consumo, que bien lo decías, pues nuestros pueblos originarios dejaron de consumir a la llegada de los españoles. Sí. Y ahora que hay pues toda esta campaña contra los alimentos chatarra que tanto daño ha hecho a la salud de los mexicanos, debemos de volver a esos alimentos que son nutritivos, esos alimentos de la culinaria mexicana que son tan nutritivos, que son tan importantes para la alimentación y que los hemos dejado de lado, pero que son fundamentales que volvamos a retomarlos, a incorporarlos a nuestra dieta. Sí. Exacto, exacto, toda la razón. Oye, nos pone aquí Beatriz Beristain. Gabriela, excelente presentación, antropóloga Gabriela. Gracias por difundir la riqueza biológica y cultural de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Nos pone también María Eugenia, excelente información, me encantó la presentación. Felicidades, Gaby. Y bueno, después nos ponen, ¿dónde puedo recuperar la conferencia en su totalidad? Recordamos que cuando acaba la transmisión, el video, en este caso con la antropóloga Gabriela, quien es la subdirectora de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, se queda en Facebook y ustedes podrán verlo desde el inicio, y pues también les pedimos que nos ayuden a compartir para que más gente sepa por qué Puebla es el patrimonio de México. Y bueno, qué mejor que tener a una experta como Gabriela, que ya nos ha platicado todo el tema de este hábitat natural
Si bien nos decías, Gabriela, son 500,000 hectáreas de esta reserva, y lo decíamos al principio, es un territorio compartido entre Puebla y Oaxaca, y bueno, es patrimonio mixto por lo que ya nos decías, de que es una zona donde hay atributos extraordinarios, culturales y naturales. Naturales ya nos los comentabas, culturales también, todo el tema de la domesticación del maíz, que me parece muy importante recalcar para que pues recordemos la identidad que el maíz nos ha dado, no solo como mexicanos, sino como poblanos, y poder presumir, pero a la vez también apoyar para que este tipo de vestigios que se tienen en esta zona pues se puedan conservar. Nos Y el ponen... maíz es uno de los principales, es la gran aportación, es una de las grandes aportaciones de México al mundo. Es uno de los cereales que más se consumen actualmente en el mundo. Entonces, es una gran aportación, no solo para nuestro país, sino para la humanidad. Totalmente. Y qué mejor que decir que pues es un cultivo que aquí se domesticó, Claro. que todos nuestros pueblos originarios todavía, gracias a ellos, pues se conserva. Y algo también importante, el tema, por ejemplo, ahora mencionabas lo de la comida chatarra, pues volver al campo, volver a todo lo que con nuestros agricultores podemos tener, ahora sí que del campo a la mesa. Del campo a la mesa. Sí. Nos ponen por aquí también, excelente ponencia. Actualmente se puede visitar la zona, es decir, ¿está accesible por cuestión de la pandemia de COVID-19? No, seguimos cerrados hasta que el semáforo sanitario nos permita un cambio, no se permite visitar todavía. Ahí tenemos, aquí en la imagen, no sé si se esté viendo el Facebook de la reserva. Avisaremos a través del Facebook el momento en el que se reabra nuevamente. Sí, de hecho, lo tienen ustedes en su pantalla, amigas y amigos, para buscar en Facebook, Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Entonces, estar pendiente Página oficial, porque hay varias páginas varios Facebook de que es Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Perfecto, entonces seguir la página oficial, y ahí en su momento, cuando el semáforo lo permita y también tengan autorizado abrir, pues abrirán. Y también platicábamos antes de iniciar la charla con Gabriela el tema de pues esta sensación, ¿no? Después del COVID, de querer visitar los espacios abiertos, los espacios naturales, y qué mejor que ustedes, amigos, que hoy vieron esta transmisión, puedan conocer de cerca todo lo que la Reserva de la Biosfera guarda. Ya lo platicaban en flora, en fauna, el tema de la cerámica, que también me parece bastante importante recalcar, porque bueno, la cerámica es algo que ya estaba, que siempre estuvo, y que obviamente en esta gran reserva hay mucho de lo que se aportó en cuanto a cerámica. Nos preguntan ¿cuáles son los números de contacto para visitar los destinos? Bueno, aquí ya lo mencionamos, pueden comunicarse a la página oficial. No sé si tengan algún teléfono, antropóloga. Y aquí tenemos el correo que es tehuacán@conam.gov.mx. Por cuestiones también de la pandemia, no estamos contestando en oficina, sino es mejor a través del correo electrónico. Y hay diferentes sitios de turismo de naturaleza dentro de la reserva, donde se puede ir, hay cabañas, hay paseos, hay guías comunitarios que lo llevan a uno a
avistamiento de las guacamayas o que nos dan una explicación sobre las plantas de la región. Cada uno de estos sitios que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo tienen instalaciones propias para el turismo, un turismo de bajo impacto, turismo de naturaleza, donde pueden pasar pues unos días formidables para estar ahí. Sí, pero por el momento es mejor el correo electrónico, ya que no estamos contestando en oficina. Ok, pues ahí tienen el correo, amigos, para que igual alguna duda se comuniquen. Y muy importante recalcar el tema del turismo de naturaleza, Gaby. No sé si tú nos pudieras comentar, porque yo he conocido varias personas que a veces me dicen que incluso han terminado perdidos. Entonces, si pudieras decirnos por dónde es la manera correcta para entrar a la reserva. Yo sé que la reserva la abarcan muchísimos municipios, pero a veces es más fácil darles las referencias si venimos, por ejemplo, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla capital. Sí, desde la Ciudad de México, desde Puebla, pues es la entrada por Tehuacán, hacia la ciudad de Tehuacán, y de ahí hacia, son dos caminos, uno que es hacia Zapotitlán, donde está el emblemático Jardín Botánico Elia Bravo Olis, que es un sitio emblemático, hay cabañas, ahí están los espectaculares, las espectaculares cactáceas columnares. Uno es hacia Zapotitlán y ese camino igual te lleva a San Juan Raya, que es otro sitio muy interesante, hay huellas de dinosaurios, puede ver uno las turritelas, caracoles, como este sitio que también es muy interesante desde el punto de vista geológico, fue un mar somero hace millones de años y ahí encontramos los vestigios, es muy atractivo verlo. Hay un museo también en San Juan Raya, un museo de sitio. También es la zona para ir hacia los Reyes Metzontla, que es la zona donde se elabora el barro bruñido. Y desde Tehuacán también te puedes seguir hacia la Cañada Oaxaqueña, que es, pasas por lo que es la presa de Purrón, los sitios de la Cueva del Maíz y llegas hasta la Cañada Oaxaqueña, que es la antigua carretera que llevaba de Tehuacán a Oaxaca. Desde Oaxaca, desde la ciudad de Oaxaca, ingresas por esa carretera también en sentido contrario para ir hacia la Cañada, la zona de Quiotepec, la zona de Tecomavaca, del Chilar, que son zonas de avistamiento de las guacamayas. Es un ecosistema totalmente diferente de selva seca, no son las cactáceas columnares, pero son también paisajes espectaculares donde el atractivo mayor es el avistamiento de las guacamayas. Vienes, como decía, de Oaxaca hacia Cuicatlán, y desde ahí vas pasando por estas comunidades del Chilar, Dominguillo, donde está la Cueva de las Manitas. Es la carretera que se encuentra de Tehuacán a Oaxaca. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Te lo digo porque muchas veces me ha pasado que no saben bien por dónde entrar a ver la reserva. Si algo bien lo dices es el jardín que está y que ese sí está muy bien ubicado
en los mapas, pero sí a veces la gente quiere entrar por otro lado, o luego por error, la verdad, tú sabes que el tema de los mapas en Google a veces varía la ubicación, pero bueno, con esto que nos dices Sí, ya sabemos un poco más que sí, podemos entrar por Zapotitlán y por la parte también de Oaxaca. Nos sí. preguntan, ¿las zonas arqueológicas ya se pueden visitar? ¿Están abiertas ya? No, Elías, todavía no, hasta que el semáforo lo permita y obviamente el INAH y en este caso, pues la reserva que pertenece también a la CONAMP. Ujú. Bueno, Diego nos pone, si concebimos a la agricultura como la interrupción del curso natural de desarrollo de las plantas para favorecer su desarrollo con propósitos antropocéntricos, ¿cómo podemos o cuáles serían los criterios para hacer una agricultura sustentable, sana, rentable y agroecológica? Ujú. Sí, efectivamente, como decía, la agricultura es el primer gran impacto que hace el ser humano sobre los ecosistemas. Transforma el paisaje natural en el cual vivía y convivía nada más de la recolección de los alimentos que encontraba y de la cacería o la pesca, y transita hacia una irrupción del entorno, ahora le llamamos un cambio de uso de suelo, cambia los ecosistemas naturales para plantar ahí sus alimentos. Ese hecho, que evidentemente es una transformación del entorno natural, la primera a nivel que el primer gran impacto del hombre sobre el planeta, sobre los ecosistemas naturales, permitió a la humanidad pues el desarrollo y lo que entendemos por desarrollo en el sentido de que permitió la acumulación de alimentos y la mayor generación de alimentos, que permitió que no nada más se viviera de estar recolectando, se sobreviviera, sino la división del trabajo. Había unos que se dedicaban a la agricultura y otros que empezó la división social del trabajo, se empezó a poder dedicar el ser humano a otro tipo de cosas. Esta irrupción del paisaje natural que pues nos permitió y nos sigue permitiendo vivir hasta ahora, estamos en la gran discusión ahora de que por un lado la agricultura necesita pues alimentar a los 7,000 millones, más de 7,000 millones de seres humanos que somos en el planeta, pero al mismo tiempo necesita también preservar esos entornos naturales que todavía existen y que permiten esos otros procesos que también son benéficos para la agricultura. La agroecología ahora se propone que debemos de dejar plantas silvestres, debemos de dejar un entorno de los acahuales, de que las plantas no, que todo esté parejito como jardín, y que seamos dependientes cada vez más de los agroquímicos, sino que estamos en una revisión que retoma del conocimiento tradicional que tienen los pueblos originarios, con la modernidad que nos ha enseñado o que nos está demostrando pues la toxicidad que dan los agroquímicos hacia la naturaleza, hacia los ríos, por ejemplo, hacia las personas. Y justamente nos encontramos en este gran momento
de replantearnos una agricultura que sea sostenible, que no nos acabemos la tierra, que no nos acabemos la fertilidad de la tierra, que podamos alimentarnos y que podamos preservar la diversidad biológica. Es todo un tema en el cual pues está un movimiento importante en el mundo para retomar la agrobiodiversidad que permita justamente pues tener ese equilibrio entre conservación, entre alimentos sanos y nutritivos y entre salud de la tierra. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso para este 2020 la OMT estableció este año como el año del agroturismo. Entonces, también como turistas nos queda obviamente respetar los hábitats a los que vamos y qué mejor también que en el tema de la reserva recordar que es el área natural protegida, como bien nos lo decías, con mayor diversidad de pueblos originarios. Entonces, esto me parece muy importante porque nos compromete también a, pues, a respetar los espacios, ¿no? Al final, los pueblos originarios son ellos. Nosotros vamos, visitamos, conocemos toda la riqueza que guardan por años. Ya nos mencionabas que tiene 14,000 años desde que hubo presencia humana en toda esta zona, entonces súper importante porque pues ahí están muchos de los inicios de muchas cosas y pues preservar todos estos sitios culturales, Gabriela. Nos ponían en otro comentario: felicidades a la antropóloga Gabriela, excelente presentación. Saludos desde el Parque Nacional Juan Álvarez en el estado de Guerrero. Gracias. Y nos pone Dani Wolf, saludos desde Saltillo, Coahuila, Parque Ecológico El Chapulín. Marisol de la Cruz nos pregunta, ¿se puede practicar el trail en la reserva? ¿El qué? Trail, como correr. No es un sitio especialmente para ello, porque es el clima es muy cálido. No es lo que se desarrolla. Los sitios ecoturísticos que se desarrollan ahí en la reserva tienen que ver más con la contemplación del paisaje, la fotografía de naturaleza, el avistamiento de aves, particularmente la guacamaya, y eso tiene que ver con una caminata. Sí hay caminatas. Senderismo. Hay senderismo, el senderismo es importante, pero ese senderismo que se hace muy de mañana o en la tarde ya cayendo el sol, porque el calor puede ser inclemente. Claro. Sí, pues es una zona árida, pero bueno, ya nos respondes que pueden practicar el senderismo, ¿no? Y a mucha gente que le gusta. Sí. Y el senderismo es maravilloso. También hay observación de estelar, hay también promotores que llevan a sitios para observación en la noche de las estrellas. Son cielos muy prístinos, muy claros, ¿no? Sobre todo claro. cuando no hay luna, también eso se puede ver ahí. Hemos visto unas fotografías de las estrellas tomadas desde la reserva que la verdad son un deleite para quienes las han podido ver y compartir. Y también recordar, se me hace interesante tocar el punto, Gabriela, de que vienen muchos investigadores de otros países a esta parte de la reserva que tenemos entre Puebla y Oaxaca, precisamente por toda la riqueza que ya lo decías de biodiversidad que tenemos y que es la zona árida con mayor biodiversidad de América del Norte. Sí. Entonces, si nosotros lo tenemos aquí tan cerquita, pues hay que aprovechar para que cuando podamos
Después Es un del... sitio para la investigación, es una de las zonas también con mayores investigaciones de todo tipo, fundamentalmente biológicas, pero también los estudios geológicos son muy importantes, los estudios antropológicos son muy importantes. Eh, Esta gran riqueza que ofrece la reserva, pues es un manantial enorme para los investigadores de muy diverso tipo. Y creo que no lo mencioné en mi presentación, pero justamente la designación de bien mixto fue un proceso complejo en el que participaron muchos investigadores de diversas disciplinas. No es, pues no es una ocurrencia de un momento para otro, sino es un proceso que lleva a identificar lo excepcional del sitio, a darle sustento de cada uno de los valores que se están dando ahí y que se presenta en un expediente que es un proceso complejo. Duró varios años y en él participaron muchos investigadores de diferentes disciplinas. Así es, y obviamente por todas las razones de las que tú nos platicaste, y segura estoy de que hay más, es que la UNESCO precisamente les da esta declaratoria como patrimonio. Claro. Nos preguntan, aquí, bueno, número de contacto de Sectur Tehuacán y número de contacto de guías. Más adelante te lo pondremos en los comentarios. Y ¿nos podría compartir su contacto la antropóloga? Soy de Viajes Cuculcán. Bueno, ahí no sé si pueden escribir al correo que ya comentó la antropóloga, que es tehuacán@conamp.gov.mx. Y bueno, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes por conectarse. No sé si quiere agregar algo más, antropóloga. Estamos muy amenos en esta charla, muy interesante. Y yo estoy segura de que toda la gente que nos está viendo y la gente que nos hace favor de compartir, visitará la reserva cuando todo esto pase. Pues justamente invitarlos a que visiten la reserva ahora que la contingencia sanitaria lo permita. Es un sitio que vale mucho la pena desde todo punto de vista. Se la van a pasar muy bien. Visítenlos con ánimo de descansar, de turistear, de investigar. Es un sitio de México de valor excepcional, patrimonio no solo de los mexicanos, de los poblanos, los oaxaqueños, sino de la humanidad. Entonces, invitarlos a que con estos ojos de por qué es un sitio de patrimonio mundial, visiten la espectacularidad de lo que es Tehuacán. Nos vienen a visitar extranjeros que llegan con esta visión de quiero ir a Tehuacán, Cuicatlán, porque sé que es un sitio excepcional y nosotros, los mexicanos que lo tenemos muy a la mano, a veces no valoramos del todo lo que tenemos. Entonces, invitarlos a que nos visiten ahora que se levante la contingencia. Muchas gracias por la asistencia a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias a la Secretaría de Turismo. Carla, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gabriela. Y bueno, recordar que el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, fue declarado Patrimonio Mundial Cultural y Natural desde 2018. Y bueno, ya lo escuchábamos durante este webinar, todo lo que encontraremos en este gran espacio que compartió con Oaxaca, pues es la Reserva de la Biosfera, en el que hay 22 sitios arqueológicos. Tenemos algo que me parece también importante recordar, lo de las aves, que la verdad muchos desconocíamos que también pudiéramos presenciar esto ahí. Y también algo que es importante, más ahora que el tema del agave está
muy de moda, que es el Centro de Biodiversidad Mundial de Agaves también. Entonces, bueno, por último voy a leer los comentarios. Nos ponen, es un lugar mágico, definitivamente iremos a conocer la reserva, pues aquí los estaremos esperando. Saludos desde Oaxaca, Patrimonio Compartido. Muchas gracias, Malú. Muchas felicidades por este programa. Saludos y felicidades, Gaby. Y un reconocimiento a la directora Carla Vázquez. Muchas gracias, diputada. Y bueno, estamos aquí transmitiendo esta información para que ustedes nos ayuden a compartirla, que podamos presumir que tenemos esta gran reserva en el estado de Puebla y también que nos compromete pues a apoyar en la preservación. Agradecemos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas por esta charla que hoy una experta, quien es la antropóloga Gabriela Becerra, pues estuvo acompañándonos. Muchos saludos a la diputada Tonantzin por haberse conectado y excelente destino en el estado. Espero que también puedan compartirme los datos de Sectur Tehuacán y guías, principalmente para los destinos en el estado de Puebla. Claro que sí, pues muchas gracias y cuando el semáforo lo permite, recuerden que los esperamos en Puebla para que ustedes descubran por qué Puebla es el patrimonio de México. Muchísimas gracias. Nos vemos, Gabriela. Gracias, nos vemos.